Sistemática y taxonomía vegetal. Antes de hablar sobre qué es sistemática o taxonomía vegetal, debemos mencionar que desde hace mucho tiempo el ser humano empezó a clasificar a las plantas. Una primera clasificación fue la que se basó en un sistema utilitario, es decir, por la utilidad que el ser humano les daba, desde comestibles y medicinales hasta textiles y venenosas. Otro sistema presente fue el artificial, el cual se basaba en una característica especial o única de la planta, como su fruto, hojas o tallo. Sin embargo, este era muy superficial. Con el avance del tiempo y de la tecnología misma, llegaría el actual sistema de clasificación, el natural, basado principalmente en la filogenia de las especies. La clasificación sistemática tuvo un proceso que sufrió muchos cambios en sus métodos. Primero, los romanos y griegos comenzaron su clasificación a partir del crecimiento de las plantas. En un segundo término, se tomaron en cuenta características como las hojas, el tallo, el fruto y la raíz. Finalmente, en 1753, Carlos Linneo, de manera muy acertada, propuso un nuevo sistema basado en las estructuras reproductivas. Con esta pequeña introducción ya nos podemos preguntar, ¿qué es la botánica sistemática? Es la ciencia encargada de la clasificación y determinación de las especies vegetales, pero por sí sola no puede desarrollarse. Necesita el apoyo de la taxonomía, otra ciencia que determina la conexión que existe en las especies vegetales a partir de sus similitudes y diferencias, y de la nomenclatura, que es la herramienta esencial en cuanto a descripción de la especie que facilita la identificación de la misma. Pero, ¿cómo ordenar el reino vegetal? Marzoca en 1985 tomó en cuenta las siguientes características: la morfología, si tenían características semejantes; la histología, estructura de los tejidos; la cariología, que es el número y estructura de cromosomas; la genética; la serología, que es la composición, calidad y efectos del protoplasma; la fitogeografía; la reproducción; la citología; la embriología, que es el número de cotiledones; y la química. Hubo otros personajes muy importantes como Engler y Prandtl. Ellos realizaron otro tipo de clasificación de los vegetales dividiendo en dos grupos, uno con diferenciación anatómica y morfológica y otro sin diferenciación anatómica. En el primer grupo se encuentran a las traqueofitas o vasculares. Dentro de estas están las fanerógamas y las pteridófitas. Y dentro de las fanerógamas podemos encontrar a las angiospermas, que a su vez se comprenden por monocotiledóneas y dicotiledóneas, y a las gimnospermas. En las criptógamas se comprenden de briofitas y talofitas. En las briofitas encontramos musgos y hepáticas, y en las talofitas encontramos hongos, algas, bacterias y líquenes. Para la clasificación utilizamos niveles, llamados taxón o taxa en plural, y se tienen los siguientes: reino, división, clase, subclase, orden, familia, género, especie, subespecie, variedad y forma. Aquí tenemos un ejemplo de la clasificación del cempasúchil. Reino plante, división magnoliófita, clase magnoliópsida, subclase orden asterales, familia Asteraceae, género Tagetes, especie Tagetes erecta L. Esta L es por quien la describió, es decir, Linneo. Usualmente también se pone el año en que fue descrita. En esta sección de la taxonomía es donde se hace uso de la nomenclatura botánica, que se desarrolla en un sistema binomial propuesto por el ya mencionado Carlos Linneo. Sus especificaciones son: el nombre científico debe estar escrito en latín, el nombre genérico con mayúscula al principio y el específico con minúscula. Puede estar escrito en cursiva o subrayado, como tenemos aquí el ejemplo en las dos opciones del Delonix regia, que es el framboyano. Ahora, ¿cómo identificamos a los organismos? Nos podemos auxiliar de las claves botánicas, que sirven para una buena identificación de los organismos, y es tan buena que se utiliza en casi todos los tratamientos botánicos. Existen dos tipos, en corchete y en paralelo. Para lograr las clasificaciones botánicas de manera exitosa es necesario conocer el desarrollo evolutivo de las especies vegetales y su descendencia. Pero ¿cómo se ha adquirido ese conocimiento?
se ha adquirido a través de registros palinológicos, es decir, de polen, fósiles o paleontología, morfología y anatomía comparada, continuidad específica, desarrollo embriológico, estructuras vestigiales, distribución geográfica de las plantas y animales. Finalmente, ¿cuál es la importancia de la botánica sistemática? Uno de sus puntos es lograr una clasificación ordenada de la riqueza vegetal del planeta. Establecer una terminología capaz de ser interpretada por todos los pueblos, es decir, del lenguaje universal. Hacer una aplicación ventajosa de